¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga que hoy se pone otra vez de plácemes porque está con nosotros el gran maestro Pablo Iriart, gran amigo y gran persona. ¿Cómo está, mi querido maestro? Estimado profesor, muy bien. Siempre es un con placer el gusto tenerlo cerca. de estar con usted y con ustedes y aquí en el estudio. Muy bien, eso es lo que a mí me Sí. encanta, tenerlo cerca. La proximidad nunca dejará de ser una maravilla, maestro. Claro, por supuesto. Decía una abuelita mía, para votar, vota por quien quieras, pero no votes nunca con quien no te haya estrechado la mano. Esa es una frase primorosa, maestro. Implicaba compromisos, implicaba Sí. cosas, orden. La cercanía física que ahora tanto se nos Y dificulta. confiar mucho en los otros, maestro. Confiar. Ese es Y el término. vámonos al grano, porque ya que tocamos estos temas, pues tuvimos en la semana una reunión a distancia entre nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente Biden. Algo que a mí me interesa muchísimo, sí, y que siempre es un placer escuchar es cuando alguien dice, esta relación necesita orden, necesita ser llevada de otra manera. Ya no depende del liderazgo y la personalidad y el desquiciamiento de un solo proceso de razonamiento. Pero dentro de los temas que yo quería hablar y que nos hablara, maestro, porque usted tiene un enorme conocimiento ahorita de la sociedad norteamericana. En 6 meses un intensivo. Maestro, vivir ahí le da una Sí. visión completamente diferente de todo lo que uno pueda leer Sí. o estudiar. Yo recuerdo una palabra que para nosotros no era tan significativa, la palabra migración. Para la generación nuestra había una palabra que le llamábamos bracero. Sí. Aquel que tenía que irse a buscar de alguna manera un futuro y luchar por su familia. Y había una visión casi entre romántica de la pérdida, la palabra bracero, pero la palabra migrante todavía no era como lo que tocaba el vocabulario psicológico de los seres humanos. Ahora la palabra migración ya no es exclusivamente ir a buscar un futuro, sino creo que hay procesos de necesidad de escape de la miseria propia que hemos construido. ¿Sí? Ese tema ahora, en este momento, es fundamental y va a ser fundamental porque México está en el centro. Ya resulta que nuestros braceros, ya hay un orden, ya salen por temporadas, reciben cosas y ahora el problema es toda la gente de Centroamérica que en caravanas, que son imágenes terribles, las caravanas de personas con niños pequeños, o sea, familias enteras, tienen que pasar por nuestro país y llegar a los Estados Unidos. Es una doble problemática, es distinta por completo, ¿no, maestro? Sí, usted mencionó algo muy importante que dijo el presidente Biden. Vamos a dar orden a esta relación, es decir, vamos a volver a los cauces institucionales y a tratar esto con seriedad y no con caprichos como era el presidente anterior de los Estados Unidos. Por favor, la Guardia Nacional en la frontera sur de México y también en la frontera norte. Y además, por favor, que allá esperen los que quieren asilar. No. Se regresa a la institucionalidad con un presidente profesional y de buena voluntad como es Joe Biden. Él tiene su plan de emigración que será discutido en el Congreso. Ya está en el Congreso, pero será discutido yo espero que en un mes y medio más. Y ahí se van a legalizar 11 millones de migrantes ilegales que están en Estados Unidos. No quiere decir eso que los que llegan ahora van a tener estancia legal. O que van a poder. No se puede. Serán condiciones nuevas. Es imposible. Maestro. Hay un sueño universal que todos lo tenemos, un mundo sin fronteras. Eso en la práctica solo es posible en países, en un conjunto de países donde hay cierta simetría de desarrollo. No la puede haber en países tan asimétricos como Estados Unidos y Honduras, por ejemplo. Ajá. Y resulta que los países prósperos no son culpables del desastre que hay en otros países, profesor. Donde vivo hay muchísimos venezolanos, lleno de venezolanos, muy buenas personas, casi todos, muy buenas personas. Pero Estados Unidos no es culpable del desastre que hay en Venezuela,
como Alemania no es culpable del desastre que hay en Turquía. Entonces, para que haya un mundo sin fronteras, tiene que haber cierta simetría, como lo ha intentado la Unión Europea. Fíjese, ahorita que mencionó Unión Europea y Alemania, y antes de regresar a nuestro tema, recuerdo las frases de un político alemán, y no recuerdo el nombre, pero se me quedaron las frases, y decía, debemos tener una enorme precaución. La precaución es el liderazgo tan grande que tiene Alemania en este momento en la Unión Europea. El manejo económico que ha tenido de apoyo y de inversiones y de negocios con países como Grecia, y empezó a decir todo lo que supuestamente se soporta en el Estado alemán. Y decía él, hay que tener en cuenta y no olvidemos que una vez destruimos Europa por tocar el fondo. Ahora no nos equivoquemos para no hacernos daño económicamente, porque podemos correr ese peligro, y ese es el peligro que corren todos los países que crecen, que tienen una estabilidad, y que otros países y que otras personas psicológicamente dicen, yo quiero estar ahí, yo quiero hacer esto, quiero vivir ahí. ¿Sí? Esas palabras a mí me llegaron. Eso está sucediendo con respecto a América Latina y los Estados Unidos de una manera mucho más efervescente que antes. Sí, ¿no? Y lo que usted dice, la globalización de las comunicaciones ha influido muchísimo. Una persona que vive en Uganda ve la prosperidad que hay en Dortmund, que hay en Lille, que hay en Barcelona. Y dice, yo quiero vivir ahí. Y veo que hay unos que son parecidos a mí y que son mis paisanos, y resulta que el vecino de más allá se fue y se va, arriesga su vida y se va en una patera, le llaman, de estas embarcaciones muy frágiles que van, que van para llegar a alguna costa del Mediterráneo. Entonces, eso necesita un orden, y solo con simetría económica. Muchos sátrapas de América Latina, pienso en Maduro, les gustaría que su país se vaciara, que se vayan todos los que me molesten, que se vayan a Estados Unidos. Que se queden los que necesito. Y que se queden mis clientelas electorales. Los que necesito. Y que me dejen el país para yo ser el amo y señor feudal de esto. Eso no puede ser. Tiene que haber orden. Ahora, maestro, como dijo Biden. Ha habido migraciones que han enriquecido. En nuestro país no podría hablar de educación si no hubiera tenido la migración española. La migración de los libaneses, de los, como decían, cuando yo era chico, a todo aquel que tuviera rasgos amarillos le decían los chinitos en Sinaloa, y todo aquel que viniera del Líbano, los turcos les decían, porque pues era la ignorancia que manejábamos en esa zona del país por falta de información. La migración fue de una capacidad de enriquecernos, y la migración ha enriquecido a países como Estados Unidos, la misma Gran Bretaña, que ha tenido una gran capacidad de adaptación, ¿sí? Pero científicos, hay una gran cantidad de migrantes que han enriquecido y dado enormes seguridades. No se puede hablar de migración exclusivamente como gente pobre o gente peligrosa, no. Hay una migración de personas, científicos, hay una migración de gente que necesita darle de comer a sus hijos. Es un factor multivariante, multicultural, que no puede tener un solo criterio, maestro. No puede tener un solo criterio. Claro. Pero Estados Unidos es el crisol de todo eso. No existiría el American Way of Life sin la migración judía. Ellos hicieron Hollywood. Usted sabe más que yo de eso. Hicieron Hollywood, ahí está la y industria. ellos crearon el American Way of Life. Y la Europa occidental, la Europa oriental, la que se mueve, húngaros, polacos, obreros. Y ahí, si me permite una anécdota reciente, quienes logran, la vacuna contra el COVID, la primera, fueron un migrante turco que llegó de chiquito, lo llevó su mamá desde una aldea del Mediterráneo a visitar a su papá, que trabajaba en la planta de la Ford en Hamburgo, que era un trabajador temporal. Y fue el niñito de 6, 7 años, y le gustó, el muchacho era inteligente, lo metieron a estudiar ahí. En Alemania pudo estudiar medicina, se desarrolló, se casó con otra migrante, turquita también, y además de que a lo mejor fueron muy felices, hicieron un laboratorio, BioNTech, pero tremendamente estudiosos.
y comenzaron de inmediato a trabajar en la vacuna contra el COVID. Angela Merkel, en lugar de correrlos, en lugar de reprimirlos, les dio 350 millones de euros. Y fueron los que hoy están salvando al mundo a través de la vacuna esta Pfizer-BioNTech, hay otras, que fue la primera, migrantes apoyados por un gobierno extranjero que los acogió. Esa es una belleza historia de migración que culminará con el Premio Nobel de Medicina este año. Maestro, es que en ese sentido, migración en este momento ya puede ser una palabra que podemos ir dejando atrás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a pesar de que tuvimos un sueño porque no hubiera fronteras hasta que se cayeron las Torres Gemelas, recuerda que el gran espíritu era que vamos a hacer un mundo y caen las Torres Gemelas y regresamos al medioevo, maestro, ¿sí? Ahora ya yo creo que yo trataría, la palabra migrante no puede ser utilizada de manera peyorativa, no son gente sin hogar, son seres que están en una gran mudanza y nuestras vidas siempre han venido de grandes mudanzas. Usted hizo una gran mudanza el cono sur para acá. Mis bisabuelos hicieron una gran mudanza. Eso debería cambiar para no considerar que esa palabra tiene relación con delincuencia, con bajeza. Yo sé que muchas veces sí, las víctimas provocan compasividad. Ahí puede haber de todo, pero también puede haber historias entrañables, maestro. Víctimas. Recuerdo, es un poema de, si no me equivoco, de Jalil Gibran, donde le dice el niño a su papá: padre, ¿por qué abandonaste tu patria? No, hijo, yo no abandoné mi patria. Solo la hice más ancha para que tú puedas dormir tranquilo. Eso es precisamente eso. Creamos un solo mundo. Sí, tenemos una sola tierra, pero hemos creado un solo mundo con enormes diversidades. Pero lo que no podemos perder más son dos palabras. La palabra compasión, que es sentir lo que el otro siente. O sea, la frase judía maravillosa, ponte en los zapatos del otro. Y la otra palabra que no podemos perder es respeto, que es la comprensión a las debilidades y las fortalezas de los otros sin que nos provoque crisis, maestro. Y creo que en este momento lo mejor que pudo haber pasado en esta plática es escuchar que las cosas iban a tener un orden y una estructura. Eso es política, ¿no, maestro? Así es. Maestro, me da mucho gusto. El gusto es mío. Gracias, Y nos veremos la siguiente semana, aquí, en esta mesa de conversación de nombre Punto de Fuga.